Bueno, quiero antes de nada deciros que me siento muy contento y muy honrado por este premio que me habéis concedido. Hace unos minutos hablaba con mi admirada Carmen Gallastegui, que fue la primera premiada por el colegio en esta serie de los últimos años y que fue profesora mía en la facultad cuando yo estaba en quinto. Y le comentaba a Carmen que me sentía enormemente contento y feliz de poder recibir un premio que ella había recibido hace unos años, ¿no? Por eso, lo primero que es deciros gracias, muchas gracias al colegio y de manera a su presidente, Iñaki Ruiz, y de manera muy especial a Itziar Azkue. Eskerrik asko benetan bihotz bihotzez. Ayer miércoles cumplí 65 años y al finalizar este curso académico me jubilo. Por tanto, este es un regalo de cumpleaños que entiendo pues, tiene que ver con el trabajo que he venido haciendo a lo largo de casi 4 décadas. Un trabajo que, como sabéis, ha estado centrado principalmente en algunos temas como el desarrollo, la cooperación internacional, el sistema económico mundial, que, por otra parte, no son los que suelen ocupar el lugar central en los debates de la profesión. Es curioso porque, hablando de los temas a los que he dedicado mi trabajo, unos pocos días antes de que Iñaki Ruiz me llamara por teléfono para comunicarme la concesión del premio, había leído la encuesta del Económetro que había publicado el Colegio de Economistas el pasado mes de junio. La encuesta, como sabéis, había estado centrada en el conocimiento por parte de los economistas del País Vasco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, aprobados por Naciones Unidas en 2015. Pues bien, en ese económetro del colegio se revelaba que tan solo el 6,4% de los economistas vascos encuestados conocía los ODS, solo el 6,4%, y las metas que están asociadas a ellos. Un 24,9% manifestaba conocer alguno o algunos de estos objetivos. El resto, el 70%, reconocía que o no sabía nada acerca de los mismos o solo había oído hablar de ellos de pasada alguna vez. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues supone que la inmensa mayoría de los y las economistas del País Vasco, más del 90%, trabajen donde trabajen, ya sea en la administración pública, en el sector financiero, en una empresa o en otro tipo de entidades, toman sus decisiones o elaboran sus informes al margen de la agenda internacional conformada por los ODS. Y aunque debo reconocer que el dato no me extrañó en exceso, la verdad es que resulta un tanto provocador verlo así publicado en un informe como el Económetro. Por ello, me ha parecido oportuno centrar mi intervención de esta noche en este asunto. Ya sé que hoy es un día de fiesta, la fiesta del colegio, pero me vais a permitir que, aunque sea unos minutos, aproveche esta tribuna para transmitiros algunas breves reflexiones sobre estos temas. ¿Cómo interpretar que la mayoría de los y las economistas del País Vasco permanezca tan alejada de una cuestión crucial para el futuro de la vida económica y social del planeta como son la Agenda 2030 y los objetivos contemplados en ella? Bien, los 17 Objetivos de Desarrollo aprobados por Naciones Unidas en 2015 representan de algún modo el horizonte que debería orientar el conjunto de decisiones de los agentes, tanto públicos como privados, que tienen que tomar en los próximos meses y años para poder avanzar hacia un mundo viable socialmente o ecológicamente, o, si preferís, para tratar de evitar que el mundo se deslice por una peligrosa pendiente que acabe en un desastre colectivo de violencia social y caos ecológico. Como algunos ya sabéis, esos 17 objetivos contienen una serie de metas específicas, que en total 169, que a su vez están vinculadas a un sistema de indicadores que son ahora 238 y que cada país tiene que, de alguna forma, adaptar y concretar. Entre los objetivos y metas que deberían alcanzarse para 2030 se encuentran asuntos tales como el acceso universal al agua potable y al saneamiento, la creación de empleo decente y el fin de la precariedad laboral, la reducción de las desigualdades, la lucha contra el cambio climático o la necesidad de poner en marcha sistemas de producción y de consumo que sean realmente sostenibles. Por tanto, los ODS son como los pilares de un plan de acción para intentar abordar de manera coordinada la crisis global en la que estamos sumidos. El problema, como todos sabemos, es que casi nada de todo esto trasciende al día a día de nuestras instituciones, entidades y empresas. Los gobiernos han reconocido e incluso han firmado documentos en los que se dice que los actuales modelos de producción y consumo no sirven.
sin embargo, a pesar de que digan eso, más allá de algunas pequeñas señales que llegan de vez en cuando positivas, como lo que ocurrió en Alemania hace 15 días, lo cierto es que apenas hacen planes o toman medidas para actuar en la dirección que marcan los ODS. En el mejor de los casos, algunas instituciones y entidades dicen hacer suyos los objetivos de desarrollo sostenible y organizan campañas publicitarias para difundirlos, como si su mera difusión fuera una varita mágica que permitiera que se cumplan. Por lo que se refiere al ámbito privado, lo cierto es que la mayoría de las empresas permanece totalmente al margen de estos debates. Para que os hagáis una idea, a escala mundial existe una red, Global Compact, que agrupa en la actualidad a más de 10.000 entidades y empresas de todo el mundo y que tiene como teórica misión implicar al tejido empresarial en los grandes retos planteados por Naciones Unidas, como los derechos humanos, la equidad de género o la sostenibilidad. La filial española de Global Compact, que es la red española del Pacto Mundial, en ella participan 662 empresas, 37 de las cuales son del País Vasco. 37. Es decir, que hablamos de cifras insignificantes si tenemos en cuenta que en España hay cientos de miles de empresas y en el País Vasco hay registradas más de 50.000. Además, como podéis suponer, la mayoría de estas 37 empresas del País Vasco o bien son grandes grupos como Eroski, Kutxabank o Euskaltel, o bien empresas públicas o semipúblicas como Metro Bilbao o el Consorcio de Aguas, o bien asociaciones empresariales como CEBEC o incluso fundaciones. No hace falta ser muy listo para darse cuenta, además, de que parte de esas 37 empresas vascas se plantean su vinculación con Global Compact o con los ODS como parte de su política de imagen. De hecho, los informes realizados hasta la fecha en España para analizar el compromiso real de las empresas de Global Compact con los ODS y con estos temas así lo acreditan, ¿no? También hay algunas cosas en la buena dirección. Por ejemplo, os diré que el pasado marzo el Gobierno vasco firmó un acuerdo con el Pacto Global y con las patronales CEBEC, ADEGI y SEA, con el intento de que las empresas vascas interioricen todas estas cuestiones. Sin embargo, no hay ningún informe ni ningún dato de cambios reales que se hayan podido operar en torno a este acuerdo, con lo cual siempre queda la tristeza de pensar que puede que no sea más que una nueva operación de imagen. Esperemos que no. Resumiendo, lo que quiero deciros es que a día de hoy, y viendo lo que hay, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el mundo empresarial en el que trabaja la mayoría de los y las economistas permanece también muy alejado de los ODS y de todo lo que representan. Por tanto, no resulta nada extraño el resultado de la encuesta publicada por el Colegio el pasado mes de junio. Ahora bien, ante este panorama, me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas preguntas e inquietudes. ¿Tenemos los economistas como sector profesional algo específico que decir o que hacer para contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS? Otra pregunta, ¿estamos capacitados para trabajar desde nuestras respectivas y variadas responsabilidades en el impulso de los ODS por parte de las instituciones, empresas y entidades en las que desempeñamos nuestra labor? Es verdad que la nuestra es una profesión muy variada. Somos un colectivo muy amplio que trabaja en distintos sectores empresariales, en el mundo de las finanzas, en instituciones públicas, en entidades sin fines de lucro, en la universidad y en muchos lugares. Es difícil, por tanto, hablar de los o las economistas en general. Además, la inmensa mayoría de la profesión está conformada por economistas del mundo de la empresa, lo cual es un dato relevante e importante. Esto ya lo hizo notar un ilustre economista vasco, Roberto Velasco, en un brillante ensayo publicado hace 20 años, y en aquel libro que se titulaba Los economistas en su laberinto, Roberto reflexionaba sobre los problemas y contradicciones a los que nos enfrentamos los economistas y subrayaba esta distinción fundamental entre los economistas que deben proponer alternativas al funcionamiento social en su conjunto, los que son llamados o somos llamados macroeconomistas, y aquellos otros que toman decisiones o elaboran propuestas en el ámbito más reducido de la empresa o la entidad en la que trabajan. Pues bien, para esa gran mayoría de economistas que trabajan en el mundo de la empresa, se trata de un colectivo que se ve abocado a lograr resultados cada vez más exigentes en entornos cada vez más complejos y más competitivos y que se ven abocados a contribuir desde su puesto de trabajo a incrementar la rentabilidad de sus empresas al margen incluso del impacto social de los bienes o servicios que producen. Dicho de otra forma, se ven abocados a trabajar al margen de lo que digan o dejen de decir los ODS.
Salió hace unos días un artículo en el Guardian en el que se analizaba el proceso de muchas compañías y corporaciones para ver cómo el objetivo de la rentabilidad financiera, analizando cómo el objetivo de la rentabilidad financiera había ido sustituyendo paulatinamente al de la eficiencia social. Y tomando como ejemplos algunas grandes compañías industriales, se describía en ese artículo cómo las opiniones y las propuestas de los ingenieros en el plano productivo y organizativo habían ido sustituyéndose por decisiones de economistas y gestores formados en escuelas de negocios al margen por completo de la eficiencia social como horizonte. Los escándalos de los motores diésel de Volkswagen o de los aviones de Boeing se presentaban en el artículo como ejemplos de esto que os estoy diciendo. Sin embargo, esta manera de afrontar el ejercicio de la profesión, cada vez más alejada de la idea aristotélica de economía, que, como sabéis, hablaba del buen gobierno, de la buena administración de la casa, y cada vez más cercana a una idea de crematística alejada del beneficio social, como suele repetir José Manuel Naredo, esta forma de entender la economía, digo, no se queda solo en el ámbito de lo micro o en el mundo de las empresas. Se trata, por el contrario, de una visión que afecta al conjunto de la profesión, incluidos aquellos que trabajamos en distintos tipos de entidades o instituciones y a aquellos que desde el ámbito macroeconómico contribuimos a crear el ambiente intelectual y el marco legal en el que se tienen que desenvolver los otros economistas, los que están trabajando y todo el resto de los agentes sociales. Me parece importante subrayar que desde el ocaso del keynesianismo a finales de los 70 y desde entonces hasta nuestros días se ha venido imponiendo un pensamiento económico bastante monocorde, centrado en la idea de una sociedad en la que solo el valor de cambio de las cosas, es decir, su valor de mercado, debe constituir la referencia a considerar, más allá de los impactos que ello pueda tener sobre la sociedad o sobre el medio ambiente. Y lo que es peor, los economistas nos hemos llegado a creer que desde esos presupuestos poseemos una doctrina y un cuerpo de ideas capaz de ofrecer respuestas por sí mismo a los problemas que la sociedad tiene planteados. Hace unos días una persona tan poco sospechosa como José Luis Escrivá, que ha trabajado para el Banco de España, para el BBVA, para el Banco Central Europeo, para el Banco de Pagos de Basilea y que actualmente preside la Autoridad Fiscal Independiente, escribió un artículo en El País que se titulaba «La soberbia de los economistas reduce su eficacia». Y en este artículo que publicaba Escrivá en El País se exponían datos como los siguientes. En una encuesta realizada entre profesores norteamericanos, el 25% de los sociólogos o el 32% de los historiadores pensaba que el conocimiento logrado a través de una sola disciplina era siempre peor que el conocimiento logrado de manera interdisciplinar. Es decir, la gran mayoría de los sociólogos y los historiadores pensaba que siempre es más eficaz una aproximación interdisciplinar al análisis de la realidad. Sin embargo, entre los economistas la percepción era radicalmente contraria. Casi el 60% de los economistas creía que era más eficaz el conocimiento asociado a una sola disciplina, naturalmente la suya. En ese mismo artículo se citaba otra encuesta en la que la mayoría de los estudiantes de medicina de Estados Unidos consideraban que esta era la más científica de todas las ciencias sociales. Me parece llamativo cómo la ilusión de querer interpretar las voluntades y comportamientos humanos en función únicamente de cuánto las personas están dispuestas a pagar por las cosas en un momento dado, esa conducta expresada en la idea del homo economicus puede llegar a seducirnos tanto. Es fascinante que nos pueda haber seducido tanto, ¿no? Y es que parecemos empeñados en reducir el mundo a lo que puede ser medido en términos monetarios y acabamos dejando de lado no solo el mundo físico y el mundo social, con sus pautas y leyes de funcionamiento, sino que muchas veces despreciamos también la colaboración con especialistas de otras disciplinas que nos están advirtiendo un día sí y otro también del caos social y ecológico que están generando las decisiones tomadas desde esa perspectiva nuestra unilateral y reduccionista. El admirado José Luis San Pedro, antes de dejar su cátedra de economía para deleitarnos con sus maravillosas novelas, escribió un breve ensayo titulado El reloj, el gato y Madagascar, en el que explicaba la diferencia sustancial entre el funcionamiento de un reloj, sometido a las leyes de la física y la mecánica, la vida de un gato, que se rige por las leyes de la biología, y la
comportamiento de una sociedad como Madagascar, sujeto a un sinfín de complejas y variantes pautas de todo tipo sociales relacionadas con muchos temas y cuestiones. Recordaba San Pedro con esta metáfora que una máquina constituye algo distinto que un animal, que ambos son distintos que una sociedad y que una sociedad no puede reducirse a ninguno de los otros dos. Y hacía San Pedro esta afirmación tan obvia para explicar a los jóvenes economistas que los métodos de estudio deben adaptarse siempre a la naturaleza del objeto estudiado. Por lo tanto, si queremos estudiar el comportamiento social, tomemos herramientas que nos permitan entender el comportamiento social. Y esto es algo que olvidan casi siempre, quienes pretenden imponer una metodología para el análisis económico cada vez más alejada de la realidad de los comportamientos y de los anhelos sociales. Últimamente, algunos renombrados economistas, viendo las dramáticas consecuencias sociales y ecológicas que aparecen un día sí y otro también, tratan de matizar algunos puntos de vista sostenidos en las 3 últimas décadas y reclaman una mayor apertura intelectual, reconociendo que hay que fijarse en un mayor número de asuntos. Pero el tema, en mi opinión, no es solo que la ciencia económica se ocupe y se preocupe de un mayor número de temas, no es solo que se ocupen de la desigualdad o del cambio climático. La cuestión central es cómo, desde qué perspectiva y con qué metodología podemos ser capaces de abordar estos temas. Porque mientras queramos seguir midiendo el funcionamiento social únicamente en términos monetarios, como si las personas y los grupos humanos fueran máquinas que responden siempre y en cualquier circunstancia de la misma manera, o mientras queramos seguir empeñados en observar los flujos monetarios sin atender también a los flujos de energía y de materiales, que son los que verdaderamente impactan sobre el medio ambiente, me parece que no conseguiremos avanzar mucho. Pero claro, para cambiar el paso, para analizar y comprender una realidad tan compleja, necesitamos, en mi opinión, de un trabajo multidisciplinar. Necesitamos bajarnos un poco de nuestro pedestal, reconocer las limitaciones de nuestra disciplina y colaborar activamente y en pie de igualdad, diría yo, con otros profesionales y con otros académicos. Todo esto tiene, en mi opinión, bastante que ver con la comprensión y con la posibilidad de abordar los ODS por parte de los y las economistas. Para poder entender y hacer frente a los problemas como la pobreza y la desigualdad, el cambio demográfico y la conciliación familiar, el futuro del empleo frente a la mecanización acelerada de los procesos industriales y de servicios, la contaminación de los océanos o el cambio climático, hace falta pensar en algunas claves que están hoy por hoy bastante alejadas de los marcos conceptuales y analíticos con los que trabaja la mayoría de los economistas. Y hace falta también revertir el acelerado proceso de mercantilización de todos los órdenes de la vida, pues el mismo es incompatible con los ODS. Voy a ir terminando. Hace ahora 5 años tuve el honor, junto a otros compañeros y compañeras, de encabezar un pronunciamiento realizado por casi 300 economistas del País Vasco con motivo de la celebración aquí en Bilbao del Foro Económico Global auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones. En dicho documento, suscrito, como digo, por casi 300 economistas del País Vasco, entre ellos mi ilustre predecesora en el premio Carmen Gallastegui, decíamos, entre otras cosas, lo siguiente. En las actuales circunstancias consideramos restrictivo e inoportuno plantear el debate sobre nuestro futuro económico y social sobre premisas y referencias reduccionistas que no hacen sino contribuir a la confusión y agravar los problemas. Consideramos que los negocios y la rentabilidad que pueda obtenerse de la actividad económica deben plantearse dentro de unas reglas de juego inspiradas en el interés colectivo y no al revés, como sucede en la actualidad. Creo sinceramente que 5 años después bastantes cosas de estas siguen plenamente vigentes, porque avanzar hacia los ODS requiere de un cambio de envergadura en la manera de producir y en la manera de consumir. Y para ello es necesario, a su vez, cambiar la forma de pensar, cambiar el chip a la hora de entender el funcionamiento económico. En mi modesta opinión, no deberíamos seguir tratando de interpretar el mundo con herramientas que nos sirven, pues corremos el riesgo de seguir equivocándonos. No deberíamos seguir contabilizando como creación de riqueza actividades que representan la destrucción masiva de recursos, cuyo coste de reposición es tremendo y debería ser estimado. No deberíamos seguir contabilizando como inversiones extranjeras las inversiones en cartera en empresas fantasmas, cuando el propio Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que el 40% de estas que no son realmente inversiones son en realidad evasión fiscal. Ni tampoco deberíamos seguir calculando los costes de producción
de un sinfín de actividades sin tener en cuenta la contribución a las mismas de la economía reproductiva y la esfera de los cuidados. Y así otras muchas cosas que nos dificultan o nos impiden ver y comprender una parte de la realidad. Se anuncian malos tiempos para la economía mundial, agravados por la mediocridad y la estulticia de algunos políticos que incomprensiblemente están al frente de algunos países. Ello puede suponer que, de nuevo, todos estos temas caigan otra vez en el olvido para volver a poner en primer término los indicadores de coyuntura con el objetivo de recuperar el crecimiento y el comercio mundial al precio que sea, agravando incluso la crisis sistémica en la que nos encontramos. Ya se hizo esto hace 10 años y es muy probable que ahora se caiga en la misma tentación y en el mismo error. Termino volviendo al principio y agradeciendo al Colegio este premio que recibo con muchísima ilusión. Y quisiera agradecer también la voluntad mostrada por el Colegio para reconocer y premiar el trabajo sobre temas y perspectivas distintos de los que ocupan normalmente a la mayoría de la profesión, como son estos temas de los que os he hablado esta noche. Ojalá que los economistas consigamos buscar salidas a ese laberinto que mencionaba en su libro Roberto Velasco. Pero para ello, sin duda, necesitaremos de mayores dosis de humildad y de mucha más colaboración e intercambio de ideas con otros profesionales. Un intercambio que, además, no puede basarse en que los demás adapten sus propuestas al marco establecido por los economistas, sino que en la búsqueda de caminos nuevos que respondan a la realidad del funcionamiento social y tengan en cuenta asimismo las leyes de la naturaleza. Robert Skidelsky, biógrafo de Keynes, atribuye al gran economista de Cambridge una frase que algunos han puesto más recientemente en la pluma de Amartya Sen, también gran economista y premio Nobel de Economía. Da igual la paternidad intelectual, pero la frase me parece que no debería olvidarse y dice lo siguiente: es preferible tener la razón de manera aproximada que estar exactamente equivocado. Además de agradecer de nuevo el premio, quisiera finalizar recordando algo que es bastante obvio, y es que el trabajo que he podido hacer a lo largo de todos estos años habría sido imposible sin la contribución y la colaboración de muchos y muchas colegas. Por eso quiero agradecer aquí su colaboración y ayuda a mis colegas de departamento, a toda la gente del Instituto de Goa, a mis compañeros y compañeras de facultad, en cuyo centro de Donosti he sentido tanto apoyo y tanto cariño a lo largo de los últimos años, a los colegas de la Sociedad de Economía Mundial, de la Asociación de Economía Crítica y de la Red de Estudios de Desarrollo, y, en fin, a muchos colegas y gentes de muchos lugares. Pero, sobre todo, quiero acordarme hoy de la colaboración prestada de manera permanente e incondicional por un grupo humano fantástico, como es el Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional, que me ha acompañado siempre a lo largo de los últimos 10 años y con quienes tanto he aprendido. Eskerrik asko zuen arretagatik, musu handi bat nire familia eta lagunei, eta berriro ere, mila esker ekonomistak Euskal Elkargoa sari honengatik. Mila esker.